Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo en un estacionamiento sucio. Tiré mi matrimonio de 8 años a la basura por un amante fracasado. Hoy, vivo atrapada en un ciclo de culpa y tristeza. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Laura. Tengo 33 años y trabajo como analista financiera. Mi exmarido, Carlos, tiene 35 años y es contador. Estuvimos juntos durante casi 8 años y, sinceramente, pensé que teníamos ese tipo de relación sólida que puede sobrevivir a cualquier tormenta. Construimos una vida cómoda, 2 autos en el garaje, un perro llamado Max y una casa que en ese momento valía unos $280.000. Vivíamos en un barrio tranquilo, teníamos amigos en común y hacíamos viajes anuales. Todo parecía estar bien, ¿sabes? Esa vida que ves en Instagram y piensas, lo tienen todo. Pero la vida real es mucho más compleja que eso. La tragedia que sacudió nuestro matrimonio comenzó en enero de 2023, cuando la madre de Carlos murió inesperadamente. Tuvo un ataque cardíaco masivo y desapareció antes de llegar al hospital. Carlos estaba muy cerca de ella y el dolor de la pérdida lo consumía de una manera que nunca antes había visto. Se volvió retraído, silencioso, dormía mal y perdía peso. Intenté estar ahí para él, pero al mismo tiempo me sentía cada vez más aislado. Era como si hubiera un muro invisible entre nosotros y no sabía cómo romperlo. La casa que alguna vez estuvo llena de vida se convirtió en un ambiente frío y pesado. Al principio, todavía intenté iniciar una conversación, sugerirle terapia, organizar viajes cortos para que intentara aclarar su mente. Pero Carlos simplemente se cerró. Con cada intento que hacía de acercarme, él parecía alejarse más. Empecé a sentirme invisible, como si fuera un mueble más de la casa. Incluso le sugerí que acudiéramos a un terapeuta de pareja, pero él inmediatamente se negó, diciendo que no quería abrir sus heridas a extraños. Entendí su dolor, pero al mismo tiempo sentí crecer mi propio dolor. Era como si estuviera perdiendo a mi marido en cámara lenta. Con el tiempo, comencé a buscar distracciones fuera de casa. Acepté más horas felices, pasé más tiempo con mis compañeros de trabajo. Salir de allí fue un alivio. Un grupo en particular, que incluía a 3 colegas varones, comenzó a convertirse en mi nueva red de apoyo. Me hicieron reír, me hicieron sentir viva de nuevo. Sé lo horrible que suena ahora, mirando hacia atrás, pero en ese momento, parecía una forma inofensiva de respirar. Carlos ni siquiera pareció darse cuenta de que pasaba más tiempo afuera, apenas levantó la vista del suelo cuando llegué a casa. Las salidas comenzaron de manera bastante inocente, pero pronto comenzaron a alargarse. Primero cenas, luego fiestas y de repente llegaba a casa a las 3, 4, incluso 5 de la mañana. Recuerdo una noche concreta, un sábado, cuando le dije a Carlos que simplemente iba a tomar una cerveza rápida con los chicos. Terminé regresando recién a las 5:30 de la mañana, con el olor a alcohol y humo impregnando mi ropa. Carlos estaba durmiendo en el sofá de la sala. Ni siquiera se despertó cuando entré, y eso de alguna manera me dolió, y al mismo tiempo me liberó para seguir tonteando. El sentimiento de desconexión entre nosotros solo aumentó. Conforme pasaron los meses, comencé a pensar que tal vez el amor había muerto junto con su madre. Puede sonar cruel, pero así es como me sentí. Ya no era el hombre divertido, cariñoso y apasionado que yo era. Era solo una sombra de lo que alguna vez fue. Y yo, egoísta y frustrada, comencé a permitirme pensar, ¿no merecía más? ¿Era necesario que mi vida terminara así, tan gris, tan pesada? Fue entonces cuando mi mente empezó a justificar acciones que, en otro momento, nunca habría considerado. Hasta que, un día cualquiera de abril de 2023, cuando menos lo esperaba, mi vida dio un vuelco para siempre. Carlos me miró, por primera vez en meses, con la mirada de alguien que finalmente vio algo, pero no era amor. Fue desconfianza. Fue dolor. Simplemente preguntó, con la voz quebrada, «¿Hay alguien más, verdad?» Y allí, sin saber si era por la culpa o por el enojo que yo también sentía hacia él, apareció la primera grieta definitiva en nuestro matrimonio. Después de esa noche en la que Carlos empezó a sospechar, las cosas empezaron a deteriorarse aún más rápido entre nosotros. Continué saliendo, quizás incluso más a menudo, como una forma inconsciente de escapar de la tensión que reinaba en nuestra casa. Dije que eran simplemente reuniones inofensivas, pero en el fondo sabía que había cruzado la línea hacía mucho tiempo. La compañía de sus compañeros, especialmente uno de ellos, Diego,
empezó a volverse más íntima, más peligrosa. No fueron solo conversaciones y risas, fueron toques sutiles, miradas prolongadas, esa tensión eléctrica que pretendemos no notar. Una de esas noches, después de mucho beber, Diego me besó. Fue en un estacionamiento vacío, tras una fiesta de empresa. El beso fue intenso, urgente, como si lleváramos meses manteniendo esa tensión. Debería haberme detenido allí, debería haber retrocedido, pero cedí vergonzosamente. Me llevó a una pequeña habitación abandonada al final del estacionamiento, donde había dejado su auto. El suelo estaba sucio, frío, pero en ese momento no pensé en nada más que en el impulso. Me puse a cuatro patas sobre el suelo rugoso y Diego me montó sin ninguna delicadeza. Todo fue rápido, áspero, y cuando terminó sentí mis rodillas ardiendo, ásperas y rojas por el suelo y los movimientos bruscos de Diego sobre mí. A pesar de que disfruté cada segundo, estaba sumamente excitada y satisfecha. Cuando llegué a casa, Carlos estaba despierto, sentado en el borde de la cama. Su mirada me atravesó como un cuchillo. Era una mezcla de tristeza, miedo y ira reprimida, como si, incluso sin pruebas, él supiera exactamente lo que acababa de hacer. Intenté fingir normalidad, dije que había llegado tarde por el viaje, pero sabía que la excusa era débil. Me arrastré hasta el baño, me quité la ropa y vi mis rodillas rojas y raspadas, un recordatorio silencioso de la traición que acababa de cometer. Sentí ganas de vomitar. Entonces supe que había cruzado una línea de la que nunca regresaría. Aún así seguí viendo a Diego. No era amor, lo sabía. Fue escapar. Era la adrenalina de sentirme deseada, viva, en contraste con la tristeza que dominaba mi hogar. Un día salimos a cenar y me descuidé por completo. Tomé fotos, publiqué historias y uno de los amigos en común que teníamos lo vio. Unos minutos después, Carlos me envió un seco mensaje: espero que haya valido la pena. Mi corazón se hundió. Sabía que había cruzado una línea sin retorno. Esa noche lloré en el baño como un adolescente irresponsable que sabía que había arruinado algo precioso. La semana siguiente, Carlos apenas me habló. Empezó a dormir en la habitación de invitados, alegando que trabajaba hasta tarde y no quería molestarme. Sabía que era mentira, pero no tenía fuerzas para enfrentarlo. También estaba en un torbellino de emociones: culpa, vergüenza, enojo hacia mí mismo y, al mismo tiempo, una obstinada sensación de libertad. Empecé a pensar que tal vez lo mejor sería pedir el divorcio y seguir adelante con mi nueva vida, con nuevas posibilidades, lejos de esa casa que se había convertido en una tumba emocional para los dos. Entonces, un domingo por la tarde, me armé de valor. Me senté en el sofá de la sala, esperé a que Carlos regresara de la panadería y antes de que pusiera las bolsas en la cocina, dije: quiero el divorcio. La sentencia quedó flotando en el aire como una sentencia de muerte. Carlos dejó caer las bolsas al suelo y me miró como si le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. No dije nada. Se limitó a mirarme con una expresión en blanco, como si yo hubiera dejado de existir allí mismo. Y, en ese momento, aunque mi pecho se desgarraba por dentro, estaba seguro de que lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Después de decir esas palabras, el silencio en la habitación fue ensordecedor. Carlos no gritó, no lloró, no discutió. Él simplemente se quedó allí, mirándome como si fuera un extraño. Su falta de reacción dolió más que cualquier arrebato de ira. Esperaba una pelea, un intento desesperado de cambiar de opinión, cualquier cosa que me demostrara que todavía había algo ahí. Pero no. Simplemente respiró hondo, bajó la cabeza y se dirigió al dormitorio, dejando las bolsas tiradas en el suelo como símbolo de lo que se había convertido nuestro matrimonio. Durante los días siguientes vivimos en la misma casa como dos fantasmas. Empecé a buscar abogados y a investigar divorcios amistosos. No quería una guerra, quería que fuera rápida e indolora. Carlos, sin embargo, todavía parecía entumecido. Cuando finalmente hablé con él sobre hacer todo oficial, simplemente estuvo de acuerdo, sin cuestionar nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que su dolor era tan profundo que ya ni siquiera tenía fuerzas para luchar. Y en cierto modo, eso me hizo sentir aún más culpable. Sabía que lo había destruido desde adentro hacia afuera y no había nada que pudiera hacer para arreglarlo. Fue un miércoles lluvioso que me llamó para hablar. Me senté en el sillón de la sala, nervioso, esperando otro momento de frialdad. Pero, sorprendentemente, Carlos habló con calma. Dijo que todavía me amaba, pero que ya no podía confiar en mí. Que no merecía vivir con alguien que mentía mirándolo a los ojos. Lloré delante de él por primera vez en meses. Me disculpé,
Dije que nunca quise lastimarlo, que estaba perdida. Él simplemente asintió, como si ya hubiera esperado escuchar esas palabras. Dijo que algún día me perdonaría, pero que nuestro matrimonio había terminado ahí. Incluso después de todo, no quería hacer de la separación una guerra. Propuso que utilicemos un mediador para resolver la división de bienes y el proceso de divorcio. Dijo que confiaba en que yo sería justo a pesar de todo. Me rompió el corazón de una manera que no puedo describir. Él todavía creía en mi humanidad, incluso después de que traicioné y destruí su vida. Acepté de inmediato. Si había algo que todavía podía hacer por él era asegurarme de que nuestra separación fuera lo menos dolorosa posible. Programamos la primera reunión con el corredor para la semana siguiente. Durante esos días, ver a Carlos siguiendo mecánicamente su rutina me dio una sensación horrible de ver morir a alguien por dentro. Vi en sus ojos que cada pequeño gesto mío era un recordatorio del dolor que causé. Seguíamos durmiendo bajo el mismo techo, pero apenas intercambiamos palabras. Las pocas veces que nos topábamos en la cocina o en la sala, él miraba hacia otro lado. Era como si me hubieran borrado sin contemplaciones de su vida. Y aunque fui yo quien empezó todo, la realidad de esa distancia dolió mucho más de lo que imaginaba. El día antes de la primera reunión con el mediador, me quedé despierto toda la noche. No podía dejar de pensar en todo lo que habíamos vivido juntos, las promesas que hicimos, los planes para el futuro que ahora estaban muertos. Max, nuestro perro, estaba tumbado junto a la cama como siempre, sin entender lo que estaba pasando. A través de mis lágrimas, me di cuenta de que aunque estaba a punto de seguir adelante con otra persona, una parte de mí siempre estaría atrapada con Carlos. Porque en el fondo sabía que nadie volvería a amarme de la manera pura e incondicional como él me amaba. El primer encuentro con el mediador fue extraño pero pacífico. Carlos fue frío pero educado. Firmamos documentos preliminares y acordamos retirar todos nuestros activos y cuentas. Pensé que después de eso, la parte más difícil había pasado. ¡Qué ingenuo! 2 días después, Carlos me llamó para hablar en el patio trasero. Era de noche, hacía frío y la forma en que me llamó, firme, pero sin enfado, me puso la piel de gallina. Me senté en la silla de hierro y esperé. Se puso de pie, con las manos en los bolsillos, y dijo, «Laura, lo sé. Lo sé todo». Mi corazón se detuvo. Me quedé muda, inmóvil, congelada en la silla. Dijo que había hablado con amigos, que había hecho preguntas y que había reunido pruebas. Que sabía que no solo lo engañé, sino que comencé la aventura mientras seguía diciendo que quería intentar salvar el matrimonio. La vergüenza fue tan grande que ni siquiera intenté negarlo. Solo pude agachar la cabeza y empezar a llorar. Carlos respiró hondo, luchando por mantener el control, y dijo la frase que resonaría en mi cabeza durante mucho tiempo. «No solo destruiste nuestras vidas, Laura. Destruiste quién era yo». Me destruyó desde adentro hacia afuera. Carlos me obligó a admitirlo todo, allí, frente a él. Pidió detalles. ¿Cuántas veces? ¿Dónde? Fue en nuestra casa. Respondí temblando, tratando de minimizar el daño, pero cada palabra se sentía como una puñalada en su pecho. Cuando le dije que fueron solo unas cuantas veces y que nunca llevé a Diego a nuestra cama, él se rió, una risa amarga y llena de dolor, y dijo, como si eso me hiciera sentir mejor. Allí entendí que no había vuelta atrás. Que lo que había hecho era irreparable. Que algunas traiciones matan más que la muerte. A partir de esa noche Carlos cambió por completo. Ya no era el hombre tranquilo, triste y silencioso. Se volvió frío, metódico, distante. Empezó a salir más, a volver tarde, a cuidarse como nunca antes lo había visto. Él estaba construyendo su propia reconstrucción, lejos de mí. Y yo, que pensaba que me había liberado pidiendo el divorcio, comencé a sentir una especie de soledad que nunca antes había conocido. Era como si estuviera viendo cómo mi propio castigo se desarrollaba lentamente, día tras día. Y honestamente, sabía que lo merecía. Un día, accidentalmente vi un intercambio de mensajes en su celular. Él se iba a entrenar al gimnasio y dejó su celular sobre la mesa. Fue una conversación con una mujer llamada Ana, llena de coqueteos, emojis y hasta planes para cenar. Permanecí inmóvil, sintiendo un dolor absurdo en el pecho. La hipocresía de mi parte era evidente. Yo había traicionado primero, lo había destruido todo, pero ahora me dolía ver que Carlos seguía adelante. Sabía que ya no tenía derecho a sentirme celosa o herida, pero la realidad es que duele, incluso cuando eres el villano de la historia. Fue en ese momento que me di cuenta de que, al contrario de lo que pensaba,
nunca había dejado de amar a Carlos. Me acabo de perder. Me perdí en el dolor, en el egoísmo, en la huida. Y ahora ya era demasiado tarde. Estaba observando, impotente, como el hombre que una vez me amó con todo lo que había convertido en alguien que ya no me veía como parte de su futuro. Y ese, más que cualquier castigo externo, era el verdadero castigo. El dolor de ser olvidado por alguien que algún día haría cualquier cosa por mí. Después de la confesión y la implosión de nuestro matrimonio, sentí como si me hubieran arrojado al vacío. Sin Carlos, sin estabilidad, sin saber quién era yo fuera de esa relación. Fue en ese momento que comencé a cambiar. Primero, me teñí el pelo de rojo, un tono brillante que nunca antes habría tenido el valor de usar. Parecía una tontería, pero era como si estuviera tratando de alejarme de la mujer que engañaba, que mentía, que destruía un hogar. Quería ser otra persona. Quería empezar de cero otra vez, aunque eso significara actuar como un adolescente perdido. Poco después me inscribí en clases de danza contemporánea. Nunca había bailado nada en mi vida, ni siquiera en fiestas familiares, pero de repente esto me pareció el escape perfecto. El movimiento intenso, la libertad corporal, la sensación de expresar emociones sin hablar, todo parecía anestesiarme contra la culpa. Hice nuevos amigos en el estudio, casi todos mucho más jóvenes que yo, y comencé a ir a cafés alternativos y pequeños espectáculos. Era como si, en medio de cada paso y de cada improvisación, pudiera enterrar a la vieja Laura. Pero en el fondo sabía que simplemente estaba huyendo de mí mismo. Con estos cambios también surgieron conductas impulsivas. Compré ropa que nunca habría usado antes, chaquetas de cuero, botas pesadas, tatuajes falsos que pronto reemplacé por uno real, un pequeño ancla en mi muñeca, como si pudiera recordarme que debía mantenerme firme. Mis viejos amigos se mudaron, ya no reconocían quién era yo. Y aunque me decía a mí mismo que no los necesitaba, me sentía cada vez más vacío. Todo lo sentí como un acto, un papel que me obligué a vivir porque enfrentar la realidad de lo que había hecho era mucho más doloroso. Mientras tanto, intenté mantenerme en contacto con Diego, el amante. Pensé que tal vez lo que teníamos podría convertirse en algo real. Me equivoco. Diego rápidamente perdió el interés cuando se dio cuenta de que ya estaba libre. Me di cuenta de que parte de la atracción provenía precisamente de lo prohibido. Cuando la culpa desapareció, también desapareció el encanto. Desapareció, bloqueó mi número y fingió que nunca existimos. El vacío que esto dejó en mí fue devastador. Había destruido mi matrimonio por un hombre que ni siquiera tuvo la decencia de ponerle fin adecuadamente. Y ahora estaba sola, perdida, intentando ser alguien que ni siquiera conocía. Mientras tanto, Carlos florecía. Lo vi en las redes sociales, sonriendo en fotos de viajes, con nuevos amigos, haciendo ejercicio en el gimnasio, luciendo más saludable y feliz que nunca. Ver eso me dolió de una manera que no sabía que era posible. Estaba haciendo exactamente lo que yo debería haber hecho. Reconstruirse desde adentro hacia afuera, sin tener que enmascararse ni destruirse más en el proceso. Y yo, que quería vivir de verdad, me sentí más muerta por dentro que en cualquier otro momento de nuestro matrimonio. Lo peor fue afrontar los días normales, esos días en los que no pasaba nada. Despierta, trabaja, vuelve a casa y enfrenta el silencio. Sin Carlos, sin Max que se quedó, sin la familiaridad de cómo era mi vida. En esos momentos, la crisis de la mediana edad que creía tener bajo control mostró sus verdaderos colores. Soledad brutal, vergüenza profunda y la dolorosa conciencia de que a veces, cuando rompemos algo precioso, no hay pegamento en el mundo que pueda arreglarlo. Después de que Carlos se enteró de todo, su actitud hacia mí cambió por completo. Seguía hablando todo lo necesario sobre la división de bienes, pero era como si yo fuera un extraño al que toleraba por obligación. Cada palabra fue seca, precisa, sin ningún rastro del cariño que alguna vez existió entre nosotros. Su mirada era la peor, vacía, indiferente. Como si hubiera dejado de ser digno incluso de desprecio. No hubo más explosiones, no más peleas. Solo ese trato frío, casi burocrático, que hirió mucho más profundamente que cualquier grito. A veces intenté iniciar una conversación. Habla del perro, de los documentos, del tiempo. Cualquier cosa con tal de romper el hielo que nos rodeaba. Pero Carlos solo respondió con monosílabos o ni siquiera levantó la vista de su celular. Fue humillante. Yo, que ya había destruido lo que teníamos, ahora me encontré rogando por migajas de atención de un hombre que claramente solo quería distanciarse de mí. Era como si cada uno de mis intentos de interacción fuera una confirmación adicional de que había tomado la decisión correcta al borrarme de su vida.
Y no fui solo yo quien sintió esta distancia. Mis amigos más cercanos notaron su cambio de comportamiento y también comenzaron a alejarse de mí. Antiguos compañeros, que venían a nuestra casa a hacer asados los sábados, dejaron de contestar mensajes. Incluso mi mejor amiga, Sofía, que estuvo a mi lado durante años, fue cortando poco a poco el contacto. Lo peor fue cuando acordamos quedar para hablar y me quedé esperando durante horas en un café vacío, sin respuesta alguna. Más tarde supe que ella lloró por mí, pero decidió alejarse cuando se dio cuenta de en qué me había convertido. Carlos, por otra parte, parecía florecer en su nuevo papel de hombre libre. Comenzó a publicar fotos viajando, cenando con amigos, practicando deportes en los que nunca había mostrado interés mientras estábamos juntos. Lo vi todo en las redes sociales, como un miserable espectador de la vida que reconstruyó sin mí. Y cada vez que veía esa nueva sonrisa suya, se hacía más claro que la frialdad que reservaba para mí no era venganza. Era simplemente libertad. Me volví insignificante para él. Un capítulo vergonzoso de un libro que ya estaba escribiendo de nuevo. Hubo una noche específica que se destacó para mí. Era su cumpleaños. Le envié un mensaje corto. Felicidades, te deseo todo lo mejor. Ninguna respuesta. Al día siguiente, vi fotos del celebrando en una gran fiesta, rodeado de amigos, del brazo de una mujer que no conocía. Quería odiarlo por seguir adelante, pero no podía. Era obvio que simplemente estaba recuperando la vida que yo le quité. Esa imagen de él riendo, con un vaso en la mano y los ojos brillando, quedó grabada en mi mente. Y, con ello, la certeza de que ya no era parte de ese mundo. Con el tiempo, el silencio entre nosotros se convirtió en un muro definitivo. Las pocas veces que necesitábamos reunirnos para resolver algo sobre la casa o los documentos, ni siquiera me miraba a los ojos. Firmó los papeles en silencio, respondiendo lo estrictamente necesario. Ya ni siquiera había odio allí. Fue simplemente indiferencia. Irónicamente, esta frialdad final fue lo que más me destruyó. Porque si bien el odio aún conlleva emoción, la indiferencia es un entierro total. Charles ya no me amaba. Carlos no me odiaba. A Carlos ya no le importaba. La mediación estaba programada para una fría mañana de noviembre de 2023. Nos sentamos en lados opuestos de una habitación minimalista, con una mujer de mediana edad guiándonos en cada paso. Estaba tan nervioso que apenas podía firmar mi nombre. Carlos, por su parte, parecía completamente en paz, como si estuviera cumpliendo una formalidad sin carga emocional alguna. El mediador explicó que, según la legislación local, la infidelidad no influiría en las decisiones financieras. Eso dolió más de lo que esperaba. Era como si el sistema me dijera que lo que hiciera no importaba. Hablamos de la casa. Nuestra casa, que ayudé a decorar, que fue escenario de tantos recuerdos. Carlos quería estar con ella, lo cual era obvio. Yo, demasiado avergonzado para siquiera considerar la posibilidad de pelear, acepté su propuesta. Él me pagaría $55.000 por mi parte, una cantidad justa considerando que la propiedad ahora valía aproximadamente 5 veces más. Firmé los documentos casi sin leerlos, con lágrimas en los ojos. Esa casa era más que un activo. Fue el último ancla que me ató a la vida que había perdido. Dejarla fue como enterrar todo lo que éramos de una vez por todas. El mediador también se ocupaba de la división de facturas y bienes menores. Coches, muebles, inversiones. Carlos no se lo puso nada difícil. Al contrario, incluso fue generoso en algunos puntos, probablemente queriendo deshacerse de todo lo más rápido posible. No hubo mala voluntad ni críticas. Era simplemente el mismo tono frío y formal de quien está concluyendo un proceso tan esperado. Cada vez que firmaba un papel o decía vale con ese tono indiferente, una parte de mí moría un poco más. Fue el final oficial, sin gritos, sin escándalos, sin segundas oportunidades. Cuando llegó el momento de hablar sobre la custodia de Max, nuestro perro, Carlos dejó en claro que quería quedárselo. Decía que Max era su compañero, su apoyo en los peores días. No tuve el coraje de oponerme. Sabía que sería cruel quitarle el perro, sabiendo que yo era la causa de tanto sufrimiento. Asentí en silencio, aceptando otra pérdida más. Salí de la habitación sintiendo que había perdido una batalla sin luchar. La sensación de fracaso era abrumadora, como si me estuvieran despojando de todas las cosas que alguna vez me dieron identidad. Después de la última reunión, Carlos estrechó la mano de la mediadora, le agradeció cortésmente y simplemente se fue. Ni una mirada atrás, ni un saludo, ni una palabra para mí. Me quedé allí sentado,
mirando cómo se cerraba la puerta, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Era oficial, ya no formaba parte de su vida. Y por más que fui yo quien provocó todo esto, nada me preparó para el verdadero dolor de ver a alguien partir sin el más mínimo rastro de arrepentimiento o nostalgia. Fue el final. Seco, frío y absolutamente definitivo. Durante los días siguientes, finalicé mi mudanza a un pequeño apartamento de alquiler. Cajas apiladas, muebles usados, paredes vacías. La nueva vida que soñaba era una triste caricatura de la libertad que imaginaba encontrar. Cada centímetro de ese lugar me recordó lo que perdí. No era solo la casa, no era solo Carlos, no era solo el cachorro. Era toda mi vida la que había desperdiciado por una ilusión fugaz. Y ahora, cada día que pasaba, tenía que afrontar sola las consecuencias de la peor decisión que jamás haya tomado. Tras mudarse al nuevo apartamento, llegó lo peor, el silencio. Era extraño dormir solo, sin el ruido de Max caminando por la casa, sin la presencia constante de Carlos. Al principio traté de sumergirme en el trabajo, trabajando horas extras, asumiendo tareas de otros compañeros. Pero nada llenó el vacío que quedó dentro de mí. Cada rincón de ese apartamento parecía recordarme quién era yo antes de destruirlo todo. La soledad era ensordecedora, y por mucho que fingiera ante los demás que estaba bien, dentro de mí sabía que estaba destrozada. Fue por impulso que un día, en una noche lluviosa, decidí apuntarme a un gimnasio cercano a casa. No para conocer a alguien, no para socializar, sino para intentar ocupar mi mente de otra manera. Al principio apenas podía seguir el ritmo de las clases. Mi autoestima estaba tan baja que apenas podía mirarme en el espejo. Pero con el tiempo me obligué a persistir. Cada entrenamiento fue una pequeña victoria contra la tristeza. Cada gota de sudor parecía lavar un poco de la culpa que todavía me envenenaba por dentro. Fue doloroso, pero también fue un comienzo. Entrenaba 4 veces por semana, sin perderme ni un día. El gimnasio se convirtió en mi refugio, el único lugar donde no necesitaba pensar en nada más que en el siguiente movimiento, la siguiente repetición. Empecé a ganar masa muscular, a ver mi cuerpo cambiar, y junto con eso, algo en mí también empezó a cambiar. No era solo físico, era como si, al fortalecer mi cuerpo, también estuviera reconstruyendo las ruinas de mi autoestima. Por primera vez en muchos meses me sentí capaz de algo. Todavía destrozado, todavía arrepentido, pero capaz. Si bien cambié por fuera, internamente el proceso fue mucho más lento. Todavía me encontré llorando de la nada, recordando a Carlos, nuestra vida, las promesas incumplidas. A veces veía una foto suya en las redes sociales y todo el día se hacía pedazos. Otras veces me preguntaba si todavía pensaba en mí, aunque probablemente no lo hiciera. Era difícil aceptar que, para él, yo era solo un error del pasado. Pero cada día que pude levantarme de la cama, trabajar y entrenar fue un recordatorio de que todavía estaba aquí. Todavía respirando. Todavía lo intento. También intenté reconstruir viejos lazos. Algunas amistades perduraron, aunque frágiles, y poco a poco me fui acercando a algunas personas en el trabajo. Aprendí a valorar estas pequeñas conexiones, a no esperar nada grande de nadie. Empecé a salir de nuevo a cafés, a dar breves paseos por el parque, siempre solo al principio, pero luego acepté invitaciones para reuniones informales. Fue un comienzo doloroso y tímido, pero fue lo mejor que pude hacer. Ya no buscaba un gran amor o una redención cinematográfica, solo quería paz. Poco a poco me di cuenta de que reconstruir no se trataba de borrar el pasado, sino de aprender a vivir con él. Llevar las cicatrices sin dejar que definan quién fui para siempre. Por supuesto, todavía hubo días malos. Todavía había pesadillas, recuerdos, arrepentimientos que me asfixiaban. Pero también hubo pequeños momentos de paz, pequeños momentos en los que podía respirar profundamente y creer que tal vez, algún día, podría perdonarme de verdad. El camino era largo, pero por primera vez en mucho tiempo intentaba caminar. Pasó el tiempo y mientras poco a poco intentaba reconstruir mi vida, escuché noticias sobre Diego, el hombre por el que había destruido todo. Descubrí que había perdido su trabajo unos meses después de que empezáramos a involucrarnos. Una denuncia interna por mala conducta, algo que nunca supe si era cierto o no, le llevó a ser despedido sin derecho a indemnización. Después de eso, desapareció de las redes sociales y desapareció del círculo de amigos en común. Aquel hombre confiado y seductor, que parecía tener el mundo en sus manos, se desmoronaba rápida y silenciosamente. Unos meses después, a través de un amigo en común, supe que Diego había comenzado a involucrarse con las drogas.
El mismo tipo que una vez me llevó a cenas caras ahora pedía dinero prestado a mis colegas. Incluso se le vio en bares decadentes de la ciudad, muy diferentes a ese ambiente de éxito del que tanto alardeaba. Saber esto me provocó una extraña mezcla de emociones: lástima, desprecio y, en el fondo, una amarga sensación de que el universo se hacía responsable de cada error. Era como si todo se hubiera desmoronado a la misma velocidad con la que empezó. Mientras tanto, Carlos siguió su propio camino. Había cambiado de trabajo, había conseguido un puesto aún mejor en otra empresa y parecía más satisfecho que nunca. Vi fotos de él viajando a lugares que siempre soñamos visitar juntos. Fotos sonriendo junto a gente nueva, libre de la sombra en la que me he convertido. Cada publicación era un recordatorio de que yo no era solo parte de su pasado, era una página rota que se aseguraba de dejar atrás. Y por mucho que me doliera, sabía que él merecía toda la felicidad que estaba experimentando. Un día, me sorprendió una noticia que casi me derriba. Carlos había comprado una casa nueva, incluso más grande y hermosa que la que vivíamos. Y esta vez, no compartió la escritura con nadie. Era suyo, solo suyo. Vi fotos de la inauguración, una fiesta llena de amigos, risas, un perro nuevo a su lado. Incluso me parecía irónico que, mientras yo vivía en un pequeño apartamento de alquiler y veía cómo mi vida se desmoronaba lentamente, él estuviera reconstruyendo todo, desde cero, e incluso mejor. Era cruelmente justo, lo sabía. El centavo cayó cuando vi una foto de él abrazando a una mujer, la misma de las fotos antiguas. Estaban sonriendo, con el atardecer de fondo, en un viaje que siempre quise hacer. Tenía una dulce sonrisa, ojos brillantes y una felicidad que se desbordaba en la foto. Y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Paz al saber que Carlos había encontrado a alguien que probablemente nunca lo traicionaría, nunca lo haría sentir menos. Alguien que no destruiría su corazón como lo hice yo. Dolió, por supuesto. Pero también fue un alivio saber que estaba bien. En cuanto a mí, todo lo que tenía que hacer era aceptar lo que había sido de mi vida. Diego fue solo un amargo recordatorio de un error imperdonable. Carlos fue un capítulo cerrado, una lección que llevaría conmigo para siempre. Y yo, solo, afrontaba cada nuevo día como un recordatorio de que las elecciones tienen consecuencias. Pagamos un alto precio por algunas opciones, mucho más caras de lo que imaginamos. Y aunque la vida avanza, algunas cicatrices simplemente nunca desaparecen. El divorcio finalizó a principios de 2024, pero firmar los papeles no me trajo el alivio que esperaba. Cuando salí del registro civil, el vacío era tan grande que apenas podía volver a casa. No hubo celebración, ni sentimiento de empezar de nuevo. Era como si una parte de mí hubiera muerto allí y lo que quedaba no supiera qué hacer con la libertad que tanto deseaba. Regresar a mi pequeño apartamento, con las cajas aún apiladas, solo reforzó la certeza de que había cambiado toda mi vida por absolutamente nada. Intenté ocupar mi tiempo con el trabajo, asumí todos los proyectos adicionales que pude, pero era como correr en círculos. No había entusiasmo ni propósito. Cada fin de semana fue un doloroso recordatorio de lo que perdí. Veía series sola, cocinaba para una sola persona, limpiaba la casa en absoluto silencio. A veces pasaba todo el día sin decirle una palabra a nadie. El apartamento, que parecía el comienzo de algo nuevo, se convirtió en una prisión, y yo mismo era el carcelero, encerrado por mis propios errores. Las redes sociales fueron una tortura que no pude evitar. Vi fotos de Carlos sonriendo, viajando, abrazando a una nueva mujer. Adoptaron otro perro y viajaron a lugares que alguna vez soñamos juntos. Cada publicación fue una puñalada, un recordatorio de que él reconstruyó todo lo que yo destruí, y mejor. Mientras tanto, Diego, el hombre que motivó mi traición, se hundía cada vez más en las deudas y la adicción. Escuché que fue arrestado por posesión de drogas. Ver en qué se había convertido solo aumentó la vergüenza que sentía por mí mismo. Empecé a evitar los espejos. Evite las reuniones sociales. Evite conversaciones largas. Me sentía incómodo incluso caminando por las calles, como si el mundo entero pudiera ver la culpa escrita en mi rostro. El gimnasio que me ayudó antes perdió su favor. Las invitaciones para salir cesaron. Las amistades que intenté rescatar se fueron desmoronando poco a poco, como arena que se escurre entre los dedos. Cada día se prolongaba en una secuencia interminable de arrepentimiento y autocastigo. Ya no había sueños ni planes. Solo supervivencia. A veces traté de abrirme a nuevas relaciones, pero era imposible confiar o que me confiaran nuevamente. Llevaba conmigo un peso invisible que alejaba cualquier posibilidad de felicidad.
Algunas noches me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, reviviendo escenas de mi traición, la conversación final con Carlos, el momento en que lo vi irse. Fue como una penitencia eterna. La única certeza era que no había un nuevo comienzo para mí. Simplemente viviendo con los fantasmas de las decisiones que tomé. Hoy miro hacia el futuro y solo veo un camino solitario. La mujer que alguna vez creyó que podía buscar la felicidad en nuevos brazos ahora comprende que ciertas puertas, una vez cerradas, nunca se vuelven a abrir. Vivo, pero no empiezo de nuevo. Respiro, pero realmente no vivo. Mi castigo no lo impuso ni Carlos ni Diego. Mi castigo fue autoimpuesto, incrustado en el alma, eterno. Y tal vez, en el fondo, eso es exactamente lo que merecía. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.